Siempre es refrescante acordarte de la primera vez que hiciste algo, la primera vez que caminaste, la primera vez que hablaste, la primera vez que dijiste mamá, la primera vez que fuiste a la escuela, la primera vez que diste un beso. Siempre es refrescante acordarse de aquella primera vez. Y es que, queridos amigos de Fresh Sports, un 15 de abril como el día de ayer, pero de 1947, Jackie Robinson se convertía en el primer jugador afroamericano en jugar un partido de béisbol de las grandes ligas. Lo hacía con los Dodgers de Brooklyn. Este señor hizo historia porque ganó lo que tenía que ganar y porque abrió el camino a pesar de la diversidad y de la discriminación racial que se vivía en aquellos años en los Estados Unidos. En 1997, desde 1997 se retiró su ya legendario número 42 y desde el 2009, en estos días, los managers, los umpires, los jugadores utilizan pues el número 42 a manera de tributo. La Fundación Jackie Robinson subasta estos artículos y las ganancias son destinadas a 225 jóvenes de Estados Unidos para que paguen sus universidades durante 4 años. Pero además del béisbol, ya que hablamos de Jackie Robinson y a manera de tributo, no nada más fue el deporte del béisbol en donde hubo esa diversidad, esa dificultad, mejor dicho, ese gran obstáculo para los jugadores de color en debutar. En la NFL pasó lo mismo. En 1920, en el primer campeonato de NFL, Fritz Pollard se convirtió en el primer jugador en participar con los Akron Pros, equipo que ganó el primer campeonato oficial de la NFL y lo hizo de forma invicta. Además, fue el primer entrenador en jefe afroamericano y en 1928 organizó y entrenó a los Chicago Blackhawks, equipo que contaba solamente con jugadores afroamericanos. Pasamos ahora a otro deporte común en los Estados Unidos de América, la NBA, que si no mal recuerdo, un tal Michael Jordan, un jugador de color, es el mejor de todos los tiempos, pero alguien le tuvo que abrir el camino, y Chuck Cooper fue el primer jugador drafteado, el primer jugador de color drafteado en la NBA para los Celtics de Boston. Nat Clifton fue el primer jugador en firmar un contrato con los New York Knicks y el 31 de octubre de 1950, Earl Lloyd fue el primer jugador de color en debutar en la NBA en la máxima competición de básquetbol con los Washington Capitals, conocido como The Big Cat. 4 días después, debutaba el propio Nat Clifton. Si nos vamos al tenis, por aquellos mismos años también empezaba la situación en el circuito profesional, se empezaba a profesionalizar el deporte y empezaban los jugadores de color también a participar. Bob Ryland se convirtió en 1959 en el primer profesional afroamericano en participar en el tenis masculino, hay que decirlo, tenis masculino. Y en 1963, Arthur Ashe fue el primer jugador de color en ser llamado al equipo de los Estados Unidos de la Copa Davis. De hecho, fue el primero en ganar ese campeonato, el primer jugador de color. Fue el primero en ganar el US Open en 1968 de la era Open, el primer jugador de color y el único hasta ahora en la historia. Fue el primero en ganar el Abierto de Australia o el Australian Open en 1970 y el único hasta ahora en la historia. Y en 1975 fue el primero en ganar Wimbledon y el único en la historia. Seguiría sus pasos Yannick Noah en 1983 y ganaría el Abierto de Francia, mejor conocido como Roland Garros. Así que Jackie Robinson y compañía han hecho historia precisamente por ser los primeros jugadores, los pioneros en sus deportes, en abrir paso a los jugadores de color, que no son más ni son menos, son lo que son y precisamente a eso vienen, a demostrar su valía dentro de los terrenos de juego. Les mando un saludo y nos vemos a la próxima. Hasta pronto.